Buenos días, planetarios y planetarias. Bienvenidos al canal Planetas Persianunaki. En esos momentos como que estoy colocando el título que veis arriba. Dice lo siguiente: la mayoría de los alimentos están envenenados y provocan una muerte lenta, según dice Rosent Domenech. Entonces ese es el tema que se me ha ocurrido hoy debido a ciertas cosas que he estado viendo últimamente, pero sin embargo como que merece la pena que ese título se toque. ¿Por qué provoca una muerte lenta? Si vemos cómo es la alimentación actualmente, podremos entender el por qué puede provocar una muerte lenta. Entonces es aquí donde vamos a presentar lo que se tiene que presentar aquí mismo. Mirar lo que tenemos aquí. La foto de Ángel Navarrete. Y según hay como una especie de pequeña entrevista, que hay una pregunta. Rosendo Menech, un gastrónomo, periodista, cultivador de tomates que vive desde hace años en Italia. En su libro El trauma de los langostinos tuertos, denuncia la industria y la incultura alimentaria. Entonces, hacemos lo siguiente. El trauma de los langostinos tuertos. Que el que quiera leer ese libro, pues que lo lea. El trauma de los langostinos muertos. El trauma de los... ¿Qué es ese libro que... Ah, ¿qué es ese libro que ha estado... que se escribió? El trauma de los langostinos muertos, que el que quiera buscarlo, ese libro existe en PDF, así que recomiendo a los suscriptores, a la gente que busque ese libro y aproveche la sabiduría que pueda tener, más bien los conocimientos. Entonces nos vamos aquí a aquí, y aquí hay una pregunta que dice, en su libro asegura que los médicos están observando que los cadáveres humanos ahora tardan mucho en descomponerse. ¿A qué se debe? En mi opinión, yo diría a la cantidad de conservantes que hemos estado consumiendo a través de la alimentación. Y últimamente a los alimentos les ponen bastante conservantes. Si vemos la alimentación de hace un siglo atrás, a comparación con la de ahora, es totalmente diferente. Y el único conservante natural que había era más que todo la sal. Y aquí vemos la respuesta que nos dice el escritor, que nos dice lo siguiente: es un fenómeno nuevo que me han comentado varios médicos que aún están estudiando, pero que están analizando cadáveres y lo que encuentran es que están llenos de antibióticos conservantes. Pero ¿de dónde sale todo eso? La conclusión es que todo viene de la cantidad de antibióticos y conservantes que ingerimos a través de los alimentos que comemos. Entonces es por eso que el tema más que todo se trata de los alimentos envenenados. Y si ponemos aquí en planeta aquí en Google ponemos alimentos alimentos envenenados, es lo que nos sale cosas, alimentos envenenados. Primero, o sea, si nos vamos en foto, en las fotos, ¿qué nos dice? El daño alimentario del agronegocio en la Argentina, alimentos envenenados con agrotóxicos. Y aquí vemos como una foto, patatas, tomates, que muy probable sea de Monsanto.
Y aquí dice 9 alimentos que nunca debe de consumir, que alimentos envenenados un mundo entero. Y aquí debemos como un ejemplo de personas que, más bien niños que estuvieron intoxicados. Pero sin embargo regresamos a la escena, a esa escena, a ver lo que nos dice este autor. Y dice, muchos de los alimentos que comemos están envenenados. Y la respuesta que nos da, sí, creo que la mayoría de los alimentos que encontramos en las tiendas de estándar, en los supermercados, hipermercados, grandes superficies, está envenenado. ¿Y a qué? ¿Por qué se dice que mayormente está envenenado? Más que todo por la cantidad de conservantes que le meten a esos alimentos. O sea, porque la gran mayoría de alimentos que uno llega a consumir lleva, por así decirlo, de una u otra manera, lleva veneno. ¿O qué pensáis todos vosotros al respecto del tema? Y aquí hay un tema. Aquí hay un tema que hay que ir desgranando, que dice, los envenenan para empezar en los campos donde pone los fertilizantes, insecticidas, pesticidas, herbicidas, y todos siguen envenenándolos en los procesos industriales de tratamiento de los alimentos. Y esos alimentos envenenados provocan una muerte lenta. Entonces eso explica del por qué están aumentando los casos de cáncer. Además intuyo que existe una especie de circuito cerrado donde van las semillas hasta las medicinas, fármacos, hasta curar enfermedades que se han producido por vegetales tratados con todas esas porquerías. Por ejemplo, si una alcachofa matara de golpe, se prohibiría y punto. Pero los alimentos envenenados matan lentamente, eso engorda a toda la industria farmacéutica, engorda a los hospitales, encarece la sanidad pública. Pero yo me pregunto, ¿por qué la gente no dedica más tiempo a buscar comida? Hablando de eso, es una pregunta bastante importante. En la edad antigua, en la edad de piedra, antes que de la revolución agrícola, antes de que se inventase la agricultura, la gente solía buscar sus alimentos, eran cazadores o recolectores, una de dos. Entonces es por eso que en buscar alimentos se hacía como una especie de ejercicio físico que ahora, bueno, lo único que hacen las personas es nada más y nada menos que ir al supermercado y nada más ahí encuentran todo lo que necesitan. Pero sin embargo, aquí vamos a otra pregunta porque es prácticamente toda una entrevista. De lo que hay en cifras y estadísticas, es lo que muchos de los cánceres que se registran son producto de una mala alimentación. De los cánceres no estaría tan seguro, pero lo que sí, la alimentación influye bastante. Entonces es por eso que una vez escuché a un familiar decir que, que el cáncer lo provoca más que todo las personas, o sea, cuando se consume las llamadas azúcares refinadas. Y aquí está la respuesta. Todos los congresos oncológicos internacionales dan aproximadamente los mismos datos. El 20% de los cánceres son heredados genéticos, pero del 80%, es decir, en un 40% depende de la contaminación y la otra mitad, el otro 40% de los alimentos, o sea, de los alimentos que uno llegue a ingerir. Pero el 40% de los cánceres se está produciendo más que todo por las porquerías que hay en los alimentos que ingerimos.
Entonces, en ese caso, como que cuando justamente los directos del salseo, o sea, me tenía que comprar, tenía que ir de frente a comprar la salchipollo. Entonces siempre habían suscriptores que merecían que comieran una ensalada. Eso era lo que merecían y ahora con esa información que nos venden, o sea, esa información que vemos, que la mayoría de alimentos que consumimos están envenenados, podría tener sentido y el misterio ahí no acaba. Pero aquí hay otra pregunta. Hay quien advierte que muchos de los jóvenes actuales morirán a una edad más temprana que la de sus padres a causa de la mala alimentación. Esa es una pregunta. Pero sin embargo hay países donde la esperanza de vida como que ya superó los 100. Y aquí hay un dato que dice, los chicos de 15, 20, 25 años, si no han tenido unos padres que les hayan enseñado una alimentación, pues morirán jóvenes que sus padres. España e Italia son los dos países, grandes países donde de la dieta mediterránea de la longevidad. Viene, pero sin embargo hay una cosa. Por ejemplo, en los pueblos no están en el centro de Madrid, pero los hijos, sobre todo sus nietos, no han aprendido a comer y no tienen ninguna alimentación alimentaria. Prueba de que hay mucha gente obesa, hasta yo mismo estoy algo obeso, pero aquí se pone en énfasis de que no, o sea, de que a veces la gente no se les enseña a comer, o sea, no se les enseña alimentación, como quien dice, tales alimentos se benefician y otros no. Pero sin embargo, o sea, lo que sí he escuchado acerca de Monsanto, que te ponen la alimentación cada vez más difícil y muy probablemente lo único que tendremos sería nada más que todo alimentos genéticamente modificados en nuestras mesas. Y la respuesta dice, porque hacen más mal que bien, porque no son educativos y no enseñan a comer sano. Y aquí hay una pregunta que es importante. ¿Habla usted de incultura alimentaria? ¿Eso cómo se corrige? Entonces, si a mí se me preguntara eso, pues hay una incultura alimentaria, pues una de las formas de corregir eso es mediante la educación. Pero aquí dice, aquí ponemos otra cosa. Habría de enseñar cultura alimentaria en las escuelas y que las familias que se han ido al traste, los padres trabajan, no tienen tiempo, pero al no haber esa transmisión de cultura alimentaria, los chicos comen como pueden o lo que encuentran. Entonces eso es lo que se necesita, bueno, una cultura alimentaria. Entonces ponemos aquí, ponemos aquí en el navegador y ponemos de alimentos envenenados, cultura, cultura alimentaria. Una cultura alimentaria te dice lo que tienes que comer o lo que no debes comer. Por ejemplo, aquí está la dieta mediterránea. Y lo que están justamente en la punta son más que todo los pasteles, los bollos. Pero aquí, por ejemplo, vemos el vaso de vino, vaso de leche. En la base están los cereales. Mejor dicho, lo que se necesita es más que todo una cultura alimentaria. Puede que tenga toda la razón, pero sin embargo,
se tiene que empezar desde los colegios. Y aquí hay otra pregunta, ¿por qué los alimentos no llevan etiquetas fáciles de entender? Y aquí dice, porque si supiéramos lo que lleva muchos alimentos, no los compraríamos y se hundiría el negocio. Esa es la respuesta. Mejor dicho, eso quiere decir que si se comprara, o sea, que si fueran honestos con los componentes que llevan ciertos alimentos, entonces simplemente el negocio se va a pique, porque hay un negocio detrás de esos alimentos que dañan. Y aquí parece, porque justamente me estoy centrando más que todo en las preguntas, por no hablar de patentes, es otra. Y aquí vamos a otra pregunta. El auge de intolerancias alimentarias que estamos viendo puede ser relacionada con la mala calidad de los alimentos que comemos. Y la respuesta es esta. Está relacionado las sustancias añadidas a los alimentos, sustancias que provocan alergias. Pero sin embargo aquí dice España se ha convertido en el país con más cultivos ecológicos de Europa, ¿no? Y aquí dice que España es efectivamente el primer productor de alimentos ecológicos de Europa. Y lo que simplemente tenemos que ver es lo que es un alimento cultivo ecológico. Cultivos ecológicos, que es lo que vamos a ver para que el público entienda y pueda manejarse en esas cosas. Cultivos cultivos ecológicos España. Supuestamente esos son los cultivos ecológicos que hay en España, radiografía. Y aquí hay un estándar. Pastos y prados permanentes, 47.6%, 0.06%. Cultivos permanentes, 30.43%. Cultivos de tierras arables, 15.14%. Barbecho, 6.82%. Hortalizas frescas, fresas y setas cultivadas, 0.55%. Entonces todo lo que se cultiva, entonces supuestamente esto es un cultivo, viene de un cultivo ecológico. Eso es lo que yo me pregunto. Y que supuestamente es orgánico. Pero como esto vale la pena seguirlo, y aquí dice, pero hace 5 años era el último consumidor ecológico. Todos los alimentos ecológicos se venden al extranjero. Ahora los 28 países de la Unión Europea somos el octavo consumidor. Y vamos a otra pregunta. Pues yo creía que lo que salía de los invernaderos de Almería eran verduras industriales idénticas las unas a las otras, casi artificiales y que crecían de la tierra. Y la respuesta era la siguiente. Es verdad que crecen sin tierra, los pimientos, crecen, por ejemplo, las raíces hundidas en una especie de esponja de unas 5 centímetros hecha con un conglomerado de pelos de nueces de coco. O sea, los invernaderos de Almería. O sea, los invernaderos de Almería que tenemos que ir aquí. Los invernaderos de Almería que salimos de aquí y ponemos invernaderos de Almería para que la gente vea.
y todo lo que sale por Google Mapas dice los invernaderos de Almería. En Almería se acercan a 30.000 hectáreas, o sea, como que dominan algo que la tierra, o sea, que en la Edad Media no había. Era todo eso, todo eso. Y vamos otra vez a esta partecita porque vamos a seguir comentando. Lo único que hacemos es eso y la respuesta. El problema, aquí habla de un problema. Pero las verduras que se producen en Almería son sanas. Las mismas multinacionales nos envenenan la comida en Almería, investigan procesos para hacer crecer vegetales completamente sanos, pero lo supongo. El ejemplo, al igual que nosotros tenemos cada año la gripe, cada vegetal tiene una enfermedad típica. Si los pimientos de los invernaderos de Almería se enferman, los agricultores abren una bolsita, sueltan y allí las arañas que se comen los hongos, bacterias. Pero la pregunta es que si resuelven eso, o sea, se refiere más que todo a las plagas. Pero la respuesta que da es esta. Abren otro, resuelve sobre capullos de mariposas que han sido manipuladas para comerse solo a esas arañas. Y esos pimientos de Almería no son híbridas, no son estériles, necesitan las abejas para que hagan la polinización, pero en los invernaderos no hay abejas, porque han creado colmenas de diseño y del tamaño de una caja de zapatos, y los agricultores abren, salen las abejas, polinizan, y he visto todo eso con mis propios ojos. Pero sin embargo parece que hay una pregunta, y los pimientos sanos, absolutamente sanos. Pero la pregunta es que si este señor está denunciando algo terrible, porque sencillamente como que ha hablado de una realidad, de que los alimentos que muchas veces nos venden tienen conservantes. Entonces muchas veces no me extraña que, que haya bastantes casos de cáncer. Pero aquí vemos estos invernaderos que muchas veces nos recuerdan que todavía sigue habiendo gente que actúa por lo legal. Y aquí regresamos a esta parte. Y aquí le pongan un ejemplo que explique de por qué es importante conservar la biodiversidad. Y la respuesta es, un agrónomo de la FAO me contó que en Texas, donde hay enormes plantaciones de maíz, ese cereal contrajo una enfermedad y los centros de investigación del estado no conseguían descubrir qué enfermedad era. Enviaron muestras al gobierno federal, pero tampoco dieron con la enfermedad. Llevaron muestras a la FAO, ahí vieron que en Nigeria no había un maíz que tenía los anticuerpos de esa enfermedad. Mejor dicho, que había de proteger de una u otra manera esto. Pero hay una pregunta, ¿por qué se titula Los langostinos tuertos? Y parece que es por una experiencia. Hace 15 años en las pescaderías llegaron unos langostinos descongelados, pero la novedad es que habían sido pescados y congelados inmediatamente, pero hasta ese momento se había hecho era lo que se hacía era pescar los langostinos y ponerlos en cajas de ácido fénico.
llevarlo a tierra y allí congelarlos, envasarlos. Pero el ácido fénico lo único que hacía se quedaba con las cabezas de los langostinos, impedía que éstas se pusieran negras. Pero cuando salieron esos langostinos que se congelaban y nada más sin ser pescados, me pareció que estaban bien, por eso evitaba el uso del ácido fénico durante meses. Pero sin embargo, ahí está la pregunta. ¿Y el trauma de los langostinos? La cuestión no se necesita una enorme cantidad de gigantescos criaderos de langostinos que funcionen. Esa es prácticamente toda la conversación acerca de lo que es la alimentación. Y aquí puedo decirse de que ese señor se puede ver la experiencia que ese señor tiene. Y esa experiencia como que vale la pena conservar, ver, aprender de esa experiencia. Pero hay una cosa, el solo dos o tres multinacionales controlen el 75% del mercado de las semillas significa que se comen ellas todo el pastel. Y la respuesta es, el negocio no es la concentración, el negocio es hibridar las semillas, esterilizarlas para que sean útiles en un año. Y todos los años tengas que comprar una bolsita de semillas. Cuando todavía eran 5 o 6 las multinacionales que había, incluso había una que elaboró unas semillas llamadas killer, semillas asesinas, porque al final del ciclo natural de la planta, las semillas se suicidan. Y las prohibieron porque las multinacionales lo han resuelto de manera similar. Si el era híbrido que se vende en la tienda de la esquina, lo planto y al año siguiente nacerá, crecerá y dará frutos. Pero cada año los frutos serán más pequeños, o sea, más enclenques. Y aquí dice, en España, Italia, de los 100 años que van desde 1900 hasta el 2000, se ha perdido el 75% de su diversidad biológica y si se pierde una manzana desaparece para siempre. No se volverá a crecer. Entonces es muy triste lo que menciona y se cree que las multinacionales están detrás. Bueno, planetarios y planetarias, ¿qué pensáis vosotros al respecto de este tema? Yo creo sencillamente de que muchas de las empresas que dicen ser benéficas terminan estando detrás de las empresas alimentarias. Pero una de esas empresas es Monsanto. Aunque Monsanto y Bayer como que hicieron como una especie de alianza. Planetarios y planetarias. Yo pienso que el misterio siempre estará servido. Y gracias por todo. Nos estaremos viendo ya sea en planetas Alceo, planetas sin filtros, planetas Pergianonaki o Hyperborea TV. A no ser que suba vídeo a Alianza Academia Planetaria. Hasta luego, gente.